Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a descubrir en el canal, a descubrir para mí. Sí que tengo oídas de una canción de Sin Bandera que se llama A Kilómetros, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero esta canción de Entra en mi vida no he tenido el placer aún de escucharla, ¿vale? Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo, ¿de acuerdo? Nos dejan de 7 a 10 segundos. Mis redes sociales las tenéis todas aquí abajito en la cajita de información. Como colaborar con el canal tenéis Patreon, tenéis PayPal, tenéis mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí podréis ver mi carrera como cantante, ¿de acuerdo? Y alcahuetear, ver, chusmear un poquito más mi vida artística en España, ¿de acuerdo? En España. Recordaros sobre todo suscribiros al canal, darle a la campanita, darle a todas las notificaciones para estar activos, ¿no? En todo lo que voy colgando y que sepáis de todo lo que voy colgando, ¿de acuerdo? Empezamos con Sin Bandera, entra en mi vida. Vamos allá. Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Empieza con una voz muy, muy, muy aguda, una voz muy suave, una voz muy transparente, una voz muy que transmite mucha dulzura. Después de 5 minutos ya eras alguien especial. Uy, tiene una voz muy bonita, ¿eh? Tiene una voz muy bonita. Creo, bueno, por lo que tengo entendido y he leído un poquito acerca de ellos en Wikipedia, ya sabéis que Wikipedia se equivoca más que vamos, que el tiempo en las noticias. Pero tengo entendido que se separaron y luego se volvieron a juntar en el 2015, creo que se volvieron a juntar y hicieron una gira, pero no sé si aún seguirán juntos o no, no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé. En este caso, el teclista, el que toca el piano y el que canta, ¿de acuerdo? No sé si seguirán juntos o no. Pero bueno, claro, eso está el canal para descubrirlo, ¿no? Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. Tiene una voz muy suave, tiene una voz que transmite muchísimo, tiene una voz muy limpia, tiene esos vibratos muy bonitos y hace ahí unos pequeños melismas también. No sé, es que es una voz muy relajante, por lo menos a mí me relaja mucho, no sé, es la impresión que me da a mí, cuidado, que me puedo equivocar, claro, me puedo equivocar, pero me relaja muchísimo esta voz, me relaja mucho. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Qué cosa más bonita eso, qué cosa más bonita, por favor. Ay, qué cosa más bonita. Y fijaros que no llevamos nada de canción, no llevamos nada de canción. Pero claro, evidentemente, pues tengo que ir parando para explicarlo, ¿vale? Y porque si no, pues bloquean el vídeo. Ahí ha hecho un melisma muy bonito, pero le ha puesto un toque muy, muy, muy suyo. Sigue con esa voz una voz dulce. Por lo menos en esta canción, cuidado, ¿eh? No sé en otras, ¿vale? No sé en otras porque no lo conozco, ya os digo. Solo sé la de a varios cientos de kilómetros. Na, 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 na. Solo sé de esa canción de Sin Bandera, no he escuchado ninguna otra más. Entonces sabía que Sin Bandera tenía esa voz tan dulce y demás, pero en esa canción, claro, no lo he escuchado en otras canciones. Pero sí, en esta canción me transmite lo mismo, o sea, me transmite mucha dulzura, me transmite una voz muy cristalina, muy, muy, muy transparente. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad Vale, que el pianista teclista también canta. Pues mira, ¿ves? Eso no lo sabía. Eso no lo sabía.
No lo sabía, no lo sabía. Porque, a ver, no lo sabía porque yo escuché esa canción que os comento, pero la escuché en un videoclip que hicieron, de unos dibujos animados o algo así, entonces no los había visto nunca en directo, vamos, no los había visto nunca en directo. Pero canta también el teclista. El teclista tiene una voz un poquito más gruesa, ¿eh? El pianista, teclista, en fin, tiene una voz un poquito más gruesa. Y no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Tiene una voz también, en algunos momentos he escuchado como un pequeño raspy boy, he escuchado, ¿os habéis dado cuenta cómo sube el cuello, ¿no? Para interpretar lo que está cantando, ¿no? Ahí he hecho como un pequeño raspy boy, en el momento que ha estirado un poquito el cuello. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. Pues fijaros una cosa, o sea, para mi punto de vista yo creía que el otro cantante, que forma el grupo tenía una voz más gruesa, pero no. O sea, por lo menos en esta canción, cuidado, en esta canción el pianista, teclista, no sé cómo lo conozcáis allí, yo le llamo teclista, ¿vale? Yo le llamo teclista. Pero bueno, es un piano también lo que está tocando. Y también es un teclado. Pero bueno. El caso es que yo pensaba que el otro cantante es el que tenía una voz más gruesa, pero no. En esta canción concretamente no, ¿vale? El que tiene la voz más gruesa es el que está tocando el piano. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida. ¡Qué bonito, por el amor de Dios! No me hagáis sacar al señor Don Pañuelo, por favor, os lo pido, ¿eh? No me hagáis. Que estoy muy tranquilamente yo aquí, por favor, no me hagáis. Es que de verdad, ¿eh? Es muy bonito, muy bonito. Esas voces muy bonitas. Te abro la puerta. Sí, o sea, el que está sentadico, que no está en el teclado, sentadico, aquí se llama ico, sentado, el que está en el teclado, en este caso es el que hace la voz más grave, ¿no? Y el que está en medio es el que hace la voz más aguda, pero es cierto que tiene unas voces muy bien empastadas, evidentemente esto estará estudiado, no, lo siguiente, prefiero estar estudiado, claro. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Lo hacen muy bonito, hacen unas voces preciosas, se mezclan totalmente, se mezclan. O sea, sé que hacen unas voces preciosas cuando se mezclan también. Es que están empastadas. Empastadas quiere decir se mezclan. Mezcladas muy bien entre las dos voces. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Madre mía, esta canción creo que la voy a tener que escuchar después sin pausas. Que por cierto, tendréis el vídeo aquí abajo si no queréis ver la reacción y no queréis saber lo que hacen en análisis, la reacción, el descubrimiento del canal. Si no lo queréis ver, aquí abajo tenéis el vídeo original. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Uf, qué cosa más bonita. Muy bonitas esas voces, muy bien empastadas, muy bien colocadas todas. O sea, son voces más bien tirando a agudas, ¿vale? Unas voces medias con voz aguda, pero están muy bien empastadas entre las dos voces, muy bien empastadas entre las dos voces. O sea, muy bonito, muy bonito. Y acústico, evidentemente. Ujú. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Ahí he hecho una voz. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nada más. La he bajado abajo a una voz de pecho.
Ha empezado con una voz de cabeza, luego ha hecho una voz mixta y luego ha bajado a una voz de pecho. O sea, lo que es el aparato uno con el aparato 2 lo ha emparejado súper bien. No se le ha notado en absoluto esa transición que se hace, ¿no? Que se suele hacer de voz de cabeza a voz de pecho. No se le ha notado en absoluto, ¿no? Después de este tiempo juntos, no puedo volver atrás. Siempre con esa voz de cabeza, siempre con esa voz de cabeza. Por lo menos en este caso, esa terminación ha sido con una voz de cabeza muy bien impostada hacia arriba. Estupenda. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Yo. Qué melisma más bonito. Qué melisma más bonito. Y luego, aparte también, aquí vemos que el cantante que está en medio, ¿vale? No sé los nombres, me perdonaréis. Bueno, pues que está sentadico, ha bajado a una voz más de pecho. Una voz más de pecho. Antes estaba más tirando a voz de cabeza, bastante aguda, y ahora es más grave la voz. Quiero que seas dueña de mi corazón. He subido Entra ahí. en mi vida. Hacen unas voces estupendas, es que encima se emparejan súper bien, se empastan súper bien. Y no es que canten mal, ni muchísimo menos cada uno por su lado, los trocitos que ellos hacen por su lado, ¿vale? No es que canten mal para nada, pero separados. Pero es cierto que cuando empastan las dos voces tienen mucha fuerza, tienen muchísima fuerza juntos en el escenario, mucha, mucha, mucha. Muy bonito. Te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas, no. Qué bonito, o sea, él también juega con esas dinámicas de introducirle, ¿no? Esos pequeños melismas que hacen, no, esos melismas que hace en medio de la canción, también los introduce y los introduce exactamente donde él sabe que va a quedar perfectos esos melismas, ¿no? Preciosas las dos voces juntas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar. Son unas voces que cada una hacen su papel y juegan su papel, o sea, y en ocasiones en la canción es cierto que me ha ocurrido varias veces ya que no sé quién hace la alta y quién hace la baja, porque creo que se van intercambiando, no siempre hace uno la voz más aguda. Porque el otro también hace la voz aguda, cuando están cantando juntos, me refiero, ¿vale? Cuando están cantando juntos. Entonces, claro, es muy difícil de diferenciar. Cuando se empastan las dos voces, muy difícil de diferenciar quién hace la aguda y quién hace la grave. Pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas. Este tiene una voz espectacular, ¿eh? Bueno, los dos, es que tienen los dos una voz espectacular, la verdad. Y transmiten muchísimo, transmiten muchísimo. A mí personalmente, mira, me transmiten, me transmiten mucha serenidad, me transmiten mucha calma, me transmiten mucho amor, me transmiten... Y eso es súper importante en un cantante. Muy importante en un cantante, el transmitir. Siempre os lo digo, un cantante tiene que transmitir, porque si no, no es un buen cantante. Si no, no es un buen cantante. Pues ellos dos transmiten muchísimo, tanto juntos como separados. Sálvame ahora. Abre Ah. tus brazos fuerte y déjame entrar. Uh, ahí ha subido de tono. Y va a subir de tono, va a subir de tono. Según el piano, según el teclado, va a subir de tono. Y claro, ha hecho ese pasallo extraordinario para cambiar de tono, ¿no? Em, el cantante del medio. Es que no me sé los nombres, perdonadme, pero es que no me sé los nombres. Que sé que van a haber muchos comentarios. El que está en el piano se llama tal, el que está en medio se llama cual. Me vais a dejarlo mogollón de veces en comentarios. O sea, son voces muy bonitas, son voces muy bonitas. Entra en mi vida, ¡Oh! te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no
cosa más bonita ha sido eso, por Dios. Qué bonito, qué bonito. Muy bonito. O sea, evidentemente cada uno en su esencia, ¿no? Ha puesto ese toque, ¿no? El del teclado es como que más, en este trocito concretamente, es como que más... Y el otro es como que más... Es como que más, más voz. O sea, son voces diferentes que hacen su papel en la canción y la verdad es que juntos son extraordinarios. Una explosión totalmente, una explosión de sentimientos porque transmiten un montón, transmiten muchísimo y juegan con muchísimas cositas en la voz, cuidado, parece que no, pero tienen ahí sus melismas, su raspy boy, que he escuchado alguno chiquitito, esos vibratos, o sea, esas escalas ascendentes, descendentes que hacen, son preciosas esas escalas. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Son voces que son extraordinarias, o sea, os digo, no sé si seguirán juntos o no seguirán juntos, pero es una pena que no siguieran juntos, porque es que desde luego es que son extraordinarios los dos. Ya sabéis que yo soy muy sincera y que digo las cosas tal como yo las veo personalmente, cuidado. Y hay gente que coincide conmigo y hay gente que no. Pero sí, o sea, son voces que deberían de seguir juntas. No sé si seguirán juntas o no, porque se separaron a ver, estuvieron desde el 2000 al 2008. Esto por la información de Wikipedia, cuidado, ¿eh? Estuvieron juntos desde el 2000 hasta el 2008. Luego en el 2008 se separaron y en el 2015 anunciaron por redes sociales que se juntaban para hacer una gira. Lo que pasa que no sé si después de esa gira seguirán juntos o no. No lo sé, no lo sé. Pero vamos, entre los dos, excepcionales. Te luego te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Qué bonito. Hay claramente, evidentemente, porque se ha quedado ahí un poquillo más, ¿no? Se ha quedado un poquillo más y lo ha hecho más largo. Ahí claramente se ve que la voz alta la hace el del piano, el del teclado, y luego la más baja la hace el otro chico. Pero evidentemente las dos son voces de cabeza, ¿vale? Son voces de cabeza. Están en el registro número 1. Claramente son voces totalmente diferentes, pero sí que juntos son excepcionales. Brillan totalmente. Y luego, lo que os digo, toda la canción ha sido con la zona de cabeza, ¿no? Y esos melismas que han hecho, cada uno le pone su toque, cuidado. Eso es precioso, ¿eh? Te luego. Madre mía, qué cosa más bonita, por el amor de Dios. Qué bonito. Madre mía, Muchísimas gracias. qué bonito. Tengo la piel chinita. Tengo la piel chinita. Me entra muchísimo frío con esta canción. Pero no porque me haya dejado fría, sino por todo lo contrario, por todo lo que me ha transmitido la canción. Es espectacular lo que transmiten estos dos chicos, por el amor de Dios. Espectacular lo que transmiten. Ya os digo, los había escuchado, no había visto ningún vídeo en directo. Había escuchado la canción de Kilómetros, pero han sido espectaculares, o sea, y más en acústico suenan de la hostia, o sea, suenan, vamos, espectaculares, espectaculares los dos. Los dos. Y nada, chicos, muchísimas gracias por recomendarme Sin Bandera
Y muchísimas gracias por la paciencia que tenéis conmigo, por todo, ¿no? Porque me hacéis peticiones y yo sé que tardo, pero es que hay muchísima gente que me pide, y no solo a través de YouTube, ¿vale? Sino en mis redes sociales también, en Instagram, en Facebook. O sea, es que me piden por todas partes canciones y no doy abasto. Así que me perdonaréis, pero voy tal como puedo, ¿de acuerdo? Así que nada, recordaros por favor suscribiros al canal, dale a la campanita, sobre todo a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Para notificaros todas las cositas que voy subiendo, tanto canciones mías inéditas como covers, como reacciones y demás, ¿vale? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo, almas bonitas. ¡Mua! Chao.